Dice Juan 4:23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Ahora, cuando nosotros hablamos de adoración en espíritu y en verdad, estamos hablando de una adoración basada en la Escritura, que es la verdad. Por eso dijo Jesús, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Nosotros también estamos hablando de una adoración en espíritu y en verdad cuando somos guiados por el Espíritu Santo, es decir, cuando dependemos completamente del Espíritu Santo. No dependemos de cosas externas ni de lo que hagamos programado, sino dependemos del Espíritu Santo. Eso hace que nuestra adoración en espíritu y en verdad sea guiada por el Espíritu y sea verdadera. Con una mente renovada por la palabra, nosotros cantamos, nosotros hablamos, nosotros pronunciamos lo que está escrito en la Escritura. Y cuando nosotros hablamos, cantamos, que es lo que llaman cánticos espirituales, salmos, cuando nosotros hacemos eso, nos estamos renovando constantemente, porque estamos hablando lo que dice la palabra, y eso, volver a decirle al Espíritu eso, hace que nosotros alabemos en espíritu y en verdad. Entonces, la alabanza, la adoración se basa en eso, en adorarlo en espíritu y en verdad, lo cual está en el marco de la Escritura. No podemos alabar al Señor fuera de la Escritura. Una de las primeras palabras que más escucharemos en estas Navidades y en todas las Navidades que estemos es la palabra adoración. Es un término central en esta época, más allá de las controversias sobre la Navidad, de que si se celebra o no se celebra aquel árbol, que no. Miren, mis hermanos, hay algo que nosotros debemos tener en claro, y es que no podemos adorar lo que no conocemos. La adoración genuina requiere conocimiento profundo de aquello que estamos adorando. En el caso de Cristo, no es posible adorarlo plenamente si no conocemos quién es Él, qué es lo que hizo, y si no tenemos una relación con Cristo. Si queremos que nuestros niños y nuestra familia realmente en este tiempo tengan una adoración genuina en espíritu y en verdad, la familia, los niños deben escuchar sobre Jesús. No hay otra forma de adorarlo. Esta es una tarea muy, muy grande, inmensa. Es una labor de toda la vida. Decía una frase que los padres aprenden a ser padres cuando sus hijos están en la vejez. Entonces es una tarea inmensa, porque nosotros, mientras estamos enseñando a los hijos a adorar, porque es lo que hacemos en estas fiestas, estamos enseñando a los hijos a adorar, también nos estamos enseñando a nosotros mismos. Y es un trabajo inmenso, porque nosotros también vamos a lidiar con ciertas cosas. Y les voy a ser sincero, yo cuando salimos a pasear, si no salen a pasear en Navidad, hermanos, no sé qué hacen. Salen a pasear y ven los árboles de Navidad y ven estas tiendas que son solo de Navidad. Y es bonito. Yo tengo una batalla conmigo mismo, porque a mí me encantan los árboles de Navidad. Me encantan. Pero no lo pongo, porque yo sé que si lo pongo, sabiendo que me encantan, posiblemente mi foco vaya al árbol de Navidad y todos estos adornos, y termine no adorando a Dios, sino a esto. Entonces es una batalla, porque yo quisiera tener algo así, con la madurez, si se puede decir de esa manera, con la madurez, con la sensibilidad de que estoy adorando a Dios y solo a Dios. Entonces batallo con eso, y esas son las controversias que uno tiene en cuanto a la Navidad. Sé que hoy han venido esperando un sermón sobre la Navidad y van a tener un sermón sobre la Navidad, pero permítame ser un poquito más un poquito más nerd en el tema de la teología. Esta mañana sí vamos a reflexionar sobre la Navidad, pero lo vamos a asociar a un tema
que yo dejé, hermanos, si ustedes se acuerdan, yo dejé como en pausa porque no lo tomé en octubre, y es la Reforma Protestante. Voy a tratar de conectar la Navidad con la Reforma Protestante. Y aunque parecen dos asuntos diferentes, en realidad ambos temas están mucho más relacionados de lo que nosotros pensamos. Y tienen un solo enfoque. Voy a empezar dando 3 puntos sobre la Navidad y la Reforma como introducción, como algo histórico que usted tiene que saber. Y el primer punto es en cuanto a el origen de la Navidad y todas las controversias que existen sobre eso. La Navidad, como ustedes saben, se celebra el 25 de diciembre, aunque algunos ya están celebrando desde noviembre. Y tiene una historia bastante interesante porque aunque no sabemos exactamente qué día nació Jesús, y lo digo claro, hermanos, no sabemos exactamente. Algunos dicen, no, tuvo que nacer por septiembre, por ahí, porque no podían sacar a las ovejas. Algunos han hecho algunos cálculos y dijeron, no, en ese tiempo no hacía tanto frío, entonces calculando, terminaba en diciembre, en los últimos días de diciembre. No sabemos, la verdad es que no sabemos cuándo nació Jesús y agradecemos eso porque si tuviéramos el día exacto de cuando nació Jesús, estuviéramos adorando el día y no a Jesús. Así que todas estas cosas que nosotros no tenemos es por algo, ¿no? Una de las hipótesis más aceptadas es que los cristianos eligieron esta fecha en el siglo IV para celebrar el nacimiento de Jesús. Lo hicieron para cambiar el significado de las festividades paganas de la época. Es decir, en la época, eso sí es verdad, eso sí es documentado, en la época había las fiestas, las Saturnalias, que eran pues fiestas en honor a dioses, ¿no? Entonces, en los últimos días de diciembre, mayormente los romanos, tenían unas fiestas, pero enormes, hermanos, enormes, así, con muchísimas cosas que hoy no puedo pronunciar, pero terribles. Entonces, como ya había los cristianos dijeron, bueno, en estas fechas nos vamos a guardar y vamos a utilizar estas fechas para recordar el nacimiento de Jesús. Entonces, en contrapropuesta a lo que estaba pasando en el mundo, los cristianos empezaron a celebrar la Navidad, o sea, el nacimiento de Jesús. Utilizando el texto de Malaquías 4:2, cuando habla de que es Dios el verdadero sol de justicia, es el que trae la luz, porque los paganos utilizaban este tiempo para celebrar al Dios sol. Entonces, era algo que hicieron los cristianos para contrarrestar lo que estaba pasando en el mundo. Así que a lo largo de los años, la forma de celebrar la Navidad ha cambiado, y a mí me parece algo interesante que la gente defienda la Navidad o cómo se tiene que celebrar la Navidad, incluso defienda los adornos y eso. ¿Cuándo esto va a cambiar, hermanos? La Navidad ha cambiado desde que empezó. Así que defender la Navidad o cómo se debe celebrar la Navidad en el ámbito de fiestas no tiene mucho sentido porque pues, va a cambiar y va a seguir cambiando. La Navidad ha pasado de múltiples transformaciones, adaptándose a las épocas, hasta llegar a la forma que nosotros tenemos. Si usted hace memoria, hace unos 20 años, la Navidad era completamente diferente. En aquellos días, si usted se acuerda, la Navidad tenía un impacto menos comercial de lo que nosotros tenemos hoy día. Era un tema más familiar. Hoy tenemos la Navidad como un tema más de responsabilidades sociales, de ir con la familia a visitarles, saludarles y después salir. Hoy lo tenemos así. Es así la Navidad hoy. Pero hace unos 20 años, cuando nosotros éramos chiquitos, sí, todavía era chiquito, la Navidad era distinta. La Navidad era algo mucho más familiar. Y si usted se acuerda, cuando nosotros éramos niños, hablar de árbol de Navidad no tenía sentido. Porque la Navidad no se trataba de los adornos, se trataba de la familia. Era un tema de iglesias. Era un tema de ir a la iglesia, a celebrar la Navidad, a cantar villancicos.
ya no los cantamos porque, pues, no. Y era un tema más familiar, de estar en la familia. Nadie iba a visitar a otros como un aspecto de cumplimiento social, si no se quedaba en la familia, era un tema más íntimo. Hoy no, hoy es un tema más social. La gente va de una familia a otra, si que tiene dos grupos familiares, va y visita, y eso es todo. No hay un tema más familiar, más íntimo. Pero hace unos 20 años era completamente distinto. Así que defender la Navidad como lo tenemos hoy no tiene sentido porque va a cambiar en unos años. Posiblemente algún chino se invente algún, no sé, Santa Claus nuevo y después de unos 20 años ya estuvimos celebrando al Santa Claus chino. No lo sé, hermanos. La Navidad va a seguir cambiando. Alguna empresa va a inventarse algo. Ya no va a decir que solo tienen que dar un regalo, sino dos regalos. Y va a cambiar todo el tema, cómo se intercambian los obsequios. Todo va a cambiar, hermanos, porque así ha sido desde el principio. Muchos esperábamos los cuentos clásicos de Navidad. Yo me acuerdo que en una ocasión apareció en CD el cuento de Scrooge del diario Hoy. Creo que así era, o El Comercio, no me acuerdo. Creo que era Hoy. Y se ponía pues en nuestras precarias grabadoras y se escuchaba ese cuento. O las películas de Navidad. A propósito, las películas de Navidad ya pasaron los 30 años. Las más clásicas ya pasaron los 30 años. Entonces son viejas, bien viejas. Entonces nosotros esperábamos esas películas, esos cuentos. Esas películas, usted recuerda, si usted ve de nuevo, porque van a aparecer de nuevo, se transmitían valores como el amor, la esperanza, la reconciliación. Y ahí ves a mi pobre angelito al final abrazando a la mamá y todos gritando, aleluya, gloria a Dios. Porque se reencontraron. Entonces, hablaban de esas cosas. Era un tema más familiar. Hoy no, hoy es todo comercial. Ha salido una nueva película de Santa Claus, todo musculoso, y yo dije, ok, está bien. Le pusieron a La Roca para ver si nos llama mucho la atención, y al Capitán América también. Entonces, es interesante cómo va cambiando las cosas, ¿no? Ese pobre viejito regordete ya pasó de moda, ahora es musculoso y calvo. Entonces, es interesante cómo cambian las cosas. Si solamente hace 20 años las cosas eran distintas, en 20 años van a cambiar las cosas. Porque la Navidad siempre ha sido así. En cuanto a las transformaciones en la antigüedad, la celebración comenzó en el siglo IV, cuando la iglesia adoptó el 25 de diciembre como la fecha oficial para conmemorar el nacimiento de Cristo, como una contrapropuesta a lo que el mundo estaba pasando. Y en cuanto a las reformas, en cuanto a cuando apareció la reforma protestante, se hicieron ciertas prohibiciones. Y es que nosotros solo conocemos, o puede usted conocer solamente las 5 solas, que interesantemente se hicieron después de la reforma, muchísimo tiempo después de la reforma, las 5 solas. Y usted puede conocer eso y que de ahí sale el protestantismo y que nosotros estamos aquí por Martín Lutero y otros reformadores, pero la realidad es que la reforma fue mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Durante la reforma protestante, algunos líderes cristianos rechazaron la celebración de Navidad por considerarla no bíblica. Es decir, había una celebración de los cristianos sobre el 25 de diciembre, pero cuando apareció la reforma dijeron, oigan, esto no es bíblico, no hay esto en la Biblia, entonces lo vamos a rechazar. Y en el siglo XVII, los puritanos en Inglaterra incluso prohibieron la Navidad por verla como una mezcla de tradiciones paganas y supersticiones. Entonces, como la Navidad iba cambiando, se iba agregando ciertas cosas, los puritanos dijeron, oigan, esto no es bíblico, ni siquiera, o sea, no aparece en la Biblia y además están metiendo cosas de tradiciones paganas, entonces vamos a prohibir la Navidad. En cuanto a la época victoriana, la más famosa del mundo, con cuentos como Cuento de Navidad, que es la de Scrooge.
que también se llama Cántico de Navidad. La Navidad adquirió un carácter más humanitario, más familiar. La gente pues dejó un poquito el tema religioso y dijo, no, esto es más para compartir. Entonces, esto pasó porque aparecieron cuentos como el cuento de Navidad, villancicos que había, que hablaban de ser generoso, de dar. Este periodo consolidó tradiciones como el intercambio de regalos. O sea, el intercambio de regalos no apareció en el principio, sino ya en el siglo XIX. Y recién apareció. No era normal que la gente se regalara cosas. Las cenas navideñas y el espíritu de caridad apareció ya en el siglo XIX. No era algo del siglo IV. Y en el siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, hermanos, todo lo que nosotros tenemos hoy como Navidad corresponde a algunos cambios culturales. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gente empezó a darle sentido a algunas cosas que no tenían mucho sentido y empezó a tener la Navidad un carácter más fuerte en lo comercial, porque había que recuperar algunas cosas. Entonces dijeron, el 25 de diciembre en Navidad se dan regalos, entonces hagámoslo esto más comercial. Además venimos de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo es un desastre, entonces hagamos algo. Entonces la publicidad, productos icónicos como Santa Claus, que fueron hechos por la Coca-Cola, que fueron tomados de otra tradición que todavía se da en países lejanos, no me acuerdo el país, pero es una tradición distinta a la de Santa Claus que nosotros tenemos. Entonces se toma esto, se le da color y se le pone como algo comercial. Entonces, si usted no toma Coca-Cola en Navidad, usted no ha vivido. Porque es lo que se toma, sí, es lo que se toma. El pavito con Coca-Cola, eso es lo que nosotros vemos en los comerciales y todo eso. Todo eso nos han inculcado esto es puro un tema comercial. Entonces, ahí se dio el consumo masivo en la festividad, que se convirtió en un fenómeno mundial después de la Segunda Guerra Mundial y darle un toque comercial. Y se le quitó las raíces cristianas. Ya en el siglo XX se le quita las raíces cristianas, aunque todos sabemos que lo comercial siempre va a tomar cositas para ganar algo. La Navidad también fue tomado por el tema comercial y se le quitó completamente las raíces cristianas. Entonces, alejaron todo el tema familiar, de hablar de Cristo, de guardarse del mundo, porque eso fue el principio, porque el mundo hacía esto y nosotros hacemos esto para contrarrestar lo que está haciendo el mundo. Y dijeron, no, la Navidad es para todos. Entonces todos vamos a celebrar la Navidad, todos den regalos entre ustedes, vayan de familia en familia regalando cosas. Esto es un tema más comercial. Y ya quitamos entonces el tema del cristianismo de la Navidad. Ahora, si usted está diciendo, ay, qué feo, la verdad es que nosotros somos parte de eso. En cuanto a la Reforma Protestante, como segundo punto, durante la Reforma Protestante algunos líderes, no sé cómo pronunciar, Ulrico y el apellido, y los puritanos no estaban de acuerdo con celebrar la Navidad porque ellos dijeron, esto ni siquiera es bíblico y además están poniendo cosas del mundo. Yo me pregunto, ¿qué hubiera dicho estas personas de cómo nosotros vivimos la Navidad? Me encantaría decirle, Señor, haz levantar a estos puritanos y llévalos a la casa de los hermanos. A ver qué dice. Cómo adornan sus casas y cómo viven la Navidad. ¿Qué hubieran dicho ellos? Porque ellos decían, esto no es bíblico. O sea, es una tradición bonita, pero no es bíblico. Entonces, si no es bíblico, entonces no lo vamos a celebrar. Sin embargo, con los años la Navidad se recuperó con un enfoque diferente. Empezó con lo familiar, y después con lo social y después con el tema comercial. Durante la época victoriana se hizo muy popular en cuanto a estos cuentos y canciones y villancicos. Pero los reformadores protestantes y después de la reforma protestante no le gustaba la Navidad. No lo veían como algo bíblico. Ahora, no estoy diciendo que usted no celebre, le estoy contando la historia.
Así que no salga de aquí diciendo y arrancándose la ropa y diciendo esto no es y saquen todo. Le estoy contando la historia. Como tercer punto, la Navidad y la Reforma Protestante, ¿qué tienen en común? Aunque la Navidad y la Reforma son eventos muy diferentes, tienen algo en común y es que los dos apuntan al centro del mensaje cristiano. La Navidad celebra que Dios cumplió su promesa de enviar a su Hijo al mundo. Eso fue el principio de la Navidad. Nos recuerda que Jesús es el Salvador, que nació para traer luz, esperanza y salvación a la humanidad. Y la Reforma llamó al mundo a regresar a las Escrituras, a la verdad del Evangelio, que somos salvos por gracia a través de la fe en Cristo. Entonces, la Navidad y la Reforma tienen muchas cosas en común, porque el mundo estaba hecho pedazos antes de la Reforma. La gente estaba muy alejada de la Escritura, y viene la Reforma y dice, no, tenemos que mirar a las Escrituras. Tenemos que mirar allá. Y cuando el mundo estaba hecho pedazos, antes del siglo IV, estaba hecho pedazos, y después del siglo IV, estaba hecho pedazos porque la gente todavía celebraba estas fiestas de la Saturnalia y del dios Sol. Los cristianos dijeron, no, tenemos que hacer una reforma en la familia. Así que vamos a celebrar en esta época donde el mundo celebra al mundo, nosotros vamos a celebrar a Cristo. Así que hay que regresar a las Escrituras. Tanto la Navidad como la Reforma nos dijeron hay que regresar a las Escrituras. Un pastor mencionó esto. Así como la Reforma busca resaltar la soberanía de Dios y su plan redentor, la Navidad tiene el mismo propósito. Ambas nos invitan a recordar que Dios tiene el control y que su amor nos alcanza de manera poderosa. Pongámoslo de esta manera, hermanos. La celebración de la Navidad está profundamente influenciada por el mundo y que está en constante cambio. Por esta razón es necesario que las familias tengan un espíritu reformador y digan, no, vamos a tener una Navidad centrada en la Escritura. Ya no más cosas del mundo, sino que vamos a tener cosas de la Escritura. Así que es importante que antes de tener un espíritu navideño en estas épocas tengamos un espíritu reformador, porque hay que regresar a las Escrituras. Una verdadera Navidad nos lleva a reflexionar sobre esta gran verdad. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el centro de la Navidad, que el Hijo del Hombre nació para alcanzar a los perdidos. Lo había mencionado, no fue para darte vacaciones, ni darte unos días extra para curarte la gripe, ni para intercambiar regalos, porque eso se fue dando, no fue el principio. No fue para que adornes tu casa y digamos, esto es la Navidad porque tengo el espíritu navideño. No, los cristianos deberíamos tener un espíritu reformador. Es decir, el mundo celebra de esta manera la Navidad porque se robaron la Navidad y nosotros celebramos de esta manera la Navidad porque este es el sentido de la Navidad. Así que lo que el mundo te ha dicho de que tienes que tener un espíritu navideño, que más es consumo y tanta cosa, nosotros deberíamos tener un espíritu reformador y decir, no, celebramos la Navidad, pero la celebramos centrados en la Escritura. Recuerden, nosotros no podemos adorar lo que nosotros no conocemos. Entonces, si la familia va a adorar a Cristo por su nacimiento, la familia tiene que escuchar sobre la Escritura. No hay otra forma. No puede ir la familia, cenar, conversar un poquito de cómo les fue, decir, uy, estás más gordo, más calvo, y salir. O sea, no es eso el sentido de la Navidad. Tenemos que hablar de Cristo, tenemos que regresar a la Escritura. Como sucedió en la Reforma Protestante, la adoración fue uno de los temas que se abordó en la Reforma Protestante. Y uno de los temas fue la Navidad, porque ellos dijeron, esto no es adorar. Entonces quitemos esto. Y empezó a darse algunas cosas. Así que necesitamos regresar, hermanos, a la Escritura. Hoy tenemos una batalla en cuanto a la adoración. Estos días va a ser una batalla contra la adoración, va a ser una batalla con nosotros mismos, porque a mí me encantaría tener la casa bien adornada, con un montón de árboles, distintos árboles, para que no se sienta solo mi árbol solito. Pero no, o sea, es una batalla conmigo mismo en cuanto a centrarme en la adoración a Cristo. Es una batalla de
de tener nuestros devocionales y poner atención a lo que está pasando. A hablar, dialogar, recordar, a meditar, reflexionar profundamente lo que está sucediendo. ¿Por qué lo estamos adorando? Hablarle a los niños que se van a enfrentar en unos 20 años a una Navidad completamente distinta, hablarle a los niños sobre el verdadero significado de la Navidad. Dejar de cocinar, hermanos, dejar de cocinar y centrarse con los niños, hablar sobre lo que Cristo estaba pasando. Eso es la Navidad. Porque si nos centramos solamente en cómo el mundo lo celebra, entonces estamos siendo parte del mundo. Y ahí dirían los puritanos, quitemos la Navidad, porque esto no es adoración. Y otros dirán, no, yo soy bien maduro y voy a poner este árbol porque yo estoy consciente de que estoy adorando a Cristo. Y está bien, pero debemos tener una verdadera adoración centrada en la Escritura. Acompáñeme a leer el texto de hoy, Hebreos 12, 18. No me van a creer, pero me sobra 15 minutos y recién comenzamos la predicación. Hebreos 12, 18. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabra tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, a lo que los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Tengan cuidado, versículo 25, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Me pareció interesante el título que tienen algunas versiones sobre esta porción. La Nueva Versión de las Américas dice que es el contraste entre el monte de Sión y el monte y otro monte de Sión. La Nueva Traducción Viviente lo pone como el llamado a escuchar a Dios. Y debo añadir, hermanos, que los dos títulos son correctos. Y de hecho otras versiones también ponen títulos a esto. Y me parece que todos son correctos. La adoración a Dios y la adoración a lo que no es de Dios es una de las luchas constantes que nosotros vamos a tener en este mundo. Los reformadores lo tuvieron en su tiempo, y es una batalla que persiste a lo largo de la historia hasta que Dios complete toda la historia. Así que la batalla que nosotros tenemos en todo el año es la batalla en cuanto a la adoración. Jesús le dijo a la mujer samaritana, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que lo adoren. Entonces no es un tema, hermanos, de hoy día. Ya se peleaba el tema de la adoración, que si hay que adorar aquí, que si hay que adorar allá, que si hay que adorar de esta manera. Y lo que pasó antes de la reforma es que los
la iglesia dominante en esa época, por no decir la iglesia católica, la iglesia dominante en esa época, lo que estaba diciendo es, nosotros tenemos que adorar al Señor de esta manera. Sí, de esta manera, de esta forma, con este idioma. Vino la Reforma Protestante y dijo no. Entonces, la batalla en cuanto a la adoración es algo que nosotros vamos a tener desde el principio. Ciertamente la adoración está estrechamente ligada a la obediencia. Desde el mismo Génesis el enemigo intentó que la desobediencia influyera en nuestra adoración a Dios. Porque cuando habló a Eva, no era un tema simplemente de rechazar la ley de Dios, sino era un tema de adoración, porque la adoración está estrechamente relacionada con la obediencia. Si tú obedeces, adoras. Las dos cosas no se pueden separar. El apóstol Pablo retomó este evento y lo expuso en Romanos, diciendo en Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces, ya desde el Génesis había esta lucha entre la adoración. Pablo lo retoma, tomando en cuenta lo que pasó en Génesis, y dice, cambiaron esto. Hablando de la época. Y hoy también estamos luchando con el tema de la adoración. La batalla en estos días no se trata de quién tiene el mejor pavo, o si te inventas una mejor receta, o si armas un programa hermoso. La batalla no está tanto en eso. La batalla está en la centralidad de la oración. Esa va a ser nuestra batalla en estos días. Y vamos a estar luchando con que si adoramos a Dios o adoramos a la fiesta, esa va a ser la batalla. Vamos a estar luchando en permanecer firmes en la verdad o intercambiarla por la mentira. Esa va a ser nuestra lucha. Jesús enseña que la adoración a Dios debe ser en espíritu y en verdad. No se trata solamente de una adoración genuina, sino debe ser una adoración al único Dios verdadero. Porque adoraciones genuinas lo tenemos, pero a otras cosas. Entonces, ¿qué mejor ilustración sería esta Navidad, estas fiestas? Para que nosotros entendamos que la lucha no está tanto en el aspecto comercial, ni en las cosas, ni que vamos a organizar una mejor Navidad. No, esto es una ilustración. Las Navidades que vamos a estar viviendo en estos días es una ilustración de la batalla que nosotros tenemos. Tenemos que preguntarnos hacia dónde está dirigida nuestra adoración en esta temporada. Y no solo es intercambiar el árbol por el nacimiento para hacernos más cristianos, o intercambiar el tremendo árbol que tenemos con un árbol más pequeñito para hacernos más cristianos. No, la batalla es en cuanto a la adoración, en cuanto a quién estamos adorando. La batalla es en cuanto a si estamos adorando a Dios o estamos adorando a lo que el mundo piensa de estas fiestas. Todos nosotros desearemos adorar a Dios, pero ciertamente lo haremos en nuestras fuerzas y en nuestro entendimiento. Y ¿saben qué? Eso está mal. Porque si la adoración debe ser centrada en la Escritura, no puede ser basado en nuestras fuerzas y en nuestro entendimiento, sino tiene que ser exactamente como el Señor quiere que la adoremos. Usted debe tener presente en estas fiestas que nos cuesta mucho ser persuadidos. De hecho, hermanos, usted puede pasar años escuchando que la centralidad de la Navidad no se encuentra en los adornos, independientemente si los pone o no. Y nos cuesta mucho ser persuadidos. Pero ese es el corazón del ser humano. Nos cuesta mucho ser persuadidos en adorar a Dios como Él quiere ser adorado. Esta no es una batalla de quién tiene la razón. Tenemos que adorar a Dios como Dios quiere ser adorado. Si vamos a decir que vamos a celebrar el nacimiento de Cristo, tenemos que pensar y dirigir nuestra mirada a las Escrituras y decir, ok, ¿cómo tenemos que adorar entonces? Porque no podemos hacerlo desde nuestras
fuerzas y nuestro entendimiento y nuestra lucha y decimos que somos más maduros por poner esto o aquello o quitar esto o aquello. Usted debería responder la pregunta en estas fiestas: ¿cómo es que Dios le gusta ser adorado? Esa es la pregunta que usted tiene que responder. Tenga presente que esta adoración es contraria a como a nosotros nos gusta. A nosotros nos gusta de una manera adorar en estas Navidades, a Dios le gusta de otra manera, porque siempre es contraria. Por lo cual vamos a estar en un dilema en la forma que vamos a pasar en estas fiestas. Y vamos a estar ahí mordiéndonos también los labios de quiero hacer esto, pero sé que no está bien. Dicho esto, la adoración debe ser tangible. Versículo 18, Hebreos 12. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. ¿Cuál era el mandato? Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Pablo comienza recordando a la iglesia cómo era la adoración en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. La adoración se realizaba en un lugar específico, y tal vez no recuerde algo. La adoración se realizaba en un lugar específico, en un lugar donde la voz de Dios era como una trompeta ensordecedora, insoportable para todos, excepto para el mismo sacerdote. Ese lugar debía ser cuidado con extremo, asegurándose que ninguna bestia pusiera una pezuña ahí. Ese lugar era el lugar santo. Incluso las manifestaciones eran tangibles y visibles. Usted recordará que si el sacerdote salía del lugar, significaba que Dios estaba, que Dios estaba bien con su pueblo. Pero si el sacerdote moría, es que había juicio. Entonces las manifestaciones eran visibles, eran tangibles. Y como Moisés lo afirmó, el mismo Moisés dijo que el espectáculo era tan impresionante que él mismo temblaba y estaba lleno de terror. Así era la forma de adorar a Dios. La adoración era un tema tangible. Jesús, refiriéndose a esta realidad, dijo: sé que ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tal adoradores buscan que lo adoren. Hablando sobre la mujer samaritana que decían, algunos dicen que hay que adorar aquí, otros allá y de esta manera. Entonces llegará un día, dice Jesús, en que los adoradores ya no van a necesitar una adoración tangible, sino que lo van a hacer en espíritu y en verdad. Ese día ya llegó. Llegó el día en que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y qué pasó antes de la reforma? Y esa es la parte interesante. ¿Qué pasó antes de la reforma? Porque los que se creían dueños de la verdad empujaron a todos a regresar a una adoración tangible. Cristo vino y dijo: ya no necesitamos ese tipo de adoración o acercamiento a Dios. Ahora necesitamos una adoración en espíritu y en verdad. Viene estos dueños de la verdad y dicen: no, hay que regresar a una adoración tangible, a una adoración de templos, a una adoración de idioma, a una adoración en que solo un grupo selecto podía entender las escrituras. Ellos regresaron a una adoración del antiguo pacto. Su enfoque no estaba en la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, sino en las acciones externas que uno puede realizar. Que si quieres que tu familiar esté bien, mejor paga y ora y haz esto y haz aquello. Ve a la iglesia, aunque no entiendas nada, ve a la iglesia, porque la adoración tiene que ser un acto tangible. Regresando al antiguo pacto, no puedes tocar esto, no puedes hablar de esto, porque a los sacerdotes no se les podía hablar. Ellos son los iluminados. Regresando al antiguo pacto, las personas no salían transformadas de los servicios, salían recordando los grandes coros que yo estoy seguro que ninguno de ellos entendía lo que estaba pasando. Salían
recordando los adornos de las iglesias. Ni siquiera entendían lo que se decía, porque los sacerdotes hablaban en latín, porque ellos decían, este es el idioma que tenemos que hablar. Las personas eran consumidores, consumían la adoración que solo podían ser ejecutadas por ciertas personas en cierto idioma, en cierta forma, en cierta imagen, en cierto lugar y con ciertos parámetros. La adoración era un privilegio de ciertas personas y no de todas las personas. Así que se volvían consumidores de la adoración de otras personas. La adoración era un tema de presentación, la adoración era un tema de luces y eso es lo que creemos que es nuevo. No, la adoración en esa época, antes de la Reforma, era un tema de luces, era un tema tangible, era un tema visible, un tema de acciones, un tema de vestiduras. La adoración era todo menos un asunto sencillo y genuino. Cuando Jesús vino y habló a la samaritana, dijo, hay que dejar, va a haber un día en que la adoración ya no va a ser como lo hacía en el antiguo pacto, que era un tema también de vestimenta, que el sacerdote se tenía que vestir de esta manera, que teníamos que cuidar de esta manera, que tenía que purificarse de esta manera. La adoración va a ser un tema sencillo y genuino. De eso estaba hablando Jesús. Pero antes de la Reforma, ellos dijeron, no, hay que regresar al antiguo pacto y la adoración va a tener un estilo de adoración y vamos a tener que hacer esto y aquello, y colores y luces y tangibles y acciones. Por eso fue necesario que se diera la Reforma protestante, porque ellos dijeron, no, la adoración no puede ser así, tenemos que regresar a las Escrituras. Jesús dijo que la adoración va a tener que ser sencilla pero genuina. Y no basado en un lugar, en cierto parámetro, en luces, en algo tangible, en un idioma. La adoración tiene que ser como Jesús lo dijo, porque a ellos, a esos adoradores, Dios busca. Y en cuanto a la adoración espiritual, versículo 22, dice, ustedes en cambio se han acercado al monte de Sión y a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Lo que nos dejó la Reforma es que es lo mismo que Pablo está tratando de hacer en la iglesia con el texto de Hebreos. Y es que Pablo está diciendo, ustedes ya no siguen la antigua forma de adorar, sino que siguen una adoración que apunta directamente a Jesús y lo que dijo Jesús. Ya no es una adoración bajo la antigua ley, sino es una adoración en espíritu y en verdad. Una adoración sencilla, donde nuestra mirada está en la Escritura, no en el pacto, no en la ley, sino en Cristo que cumplió la ley. Es más, ni siquiera vieron, dice Pablo, ese tipo de adoración, sino que vieron una nueva forma de adoración, la adoración que trajo Cristo. Así que regresar a esa adoración del antiguo pacto donde todo era tangible no tiene sentido, porque ustedes ya no experimentaron esa adoración. Ahora recuerde esto, hermanos, nadie puede adorar lo que no conoce. Por eso, la verdadera adoración está ligada a la proclamación de Cristo. ¿Usted quiere que en casa adore? Y más en Navidad, entonces usted tiene que proclamar a Cristo. Es la única forma. ¿Y cómo se proclama a Cristo? En base a la enseñanza y en base a la predicación. No hay otra forma. Ni cánticos, ni testimonios, ni dar regalos. Eso proclama a Cristo. La única forma de proclamar a Cristo es en base a la enseñanza y a la predicación. No hay otra forma. Y esto es justamente lo que Pablo hace en sus cartas. Pablo pone la palabra de Dios en el corazón y en la mente de la iglesia y les dice, oigan, ustedes ya no viven esto. Tienen que basarse su adoración en lo que dijo Jesús. Versículo 22. Dice, ustedes en cambio se han acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, a las miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Hablando de todas estas tradiciones en cuanto a la sangre. La nueva traducción viva
lo pone de esta manera. Me encantó esta traducción. Versículo 18. Ustedes no se acercaron a una montaña que se podía tocar y que ardía en fuego, donde había oscuridad, tinieblas y tormenta, ni oyeron el sonido de la trompeta ni la voz, que cuando hablaban los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar la orden que decía: deben apedrear o matar con lanza a todo aquel que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan temible era lo que vieron que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Versículo 22 dice esta traducción: ustedes, por el contrario, se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad de Dios viviente. Se han acercado a la reunión de los millares de ángeles, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, al juez justo de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla más fuerte que la sangre de Abel. Entonces, estas personas que no vieron la antigua forma de acercarse a Dios experimentaron el poder de la palabra de Dios. Ya no necesitaron regresar a la antigua ley, sino tenían que fijar su mirada en la Escritura. Y esto sucede, hermanos, cuando nosotros estamos expuestos a la Escritura. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones, que es exactamente lo que debería suceder en las Navidades. Pero Pablo dice: ¿por qué sucede esto de cánticos, himnos, acciones de gracia en sus corazones? ¿Por qué sucede? Porque habita en abundancia la palabra. Con toda sabiduría ustedes van a enseñarse y amonestarse los unos a los otros. Y así va a suceder una verdadera adoración. La adoración nace cuando nosotros estamos expuestos a la palabra. Fuera de eso es una adoración que el mundo trae. Estar expuesto a la palabra y que la palabra habite abundantemente en nosotros y en la familia va a producir adoración. Esta adoración no depende de lo externo, ni los adornos, ni la comida. Depende del espíritu y depende de la verdad. Para que haya verdadera adoración en tu hogar, en la iglesia, es esencial que la predicación de la palabra de Dios sea central y que nuestras vidas estén moldeadas por ella. Porque usted va a tener que hablar, predicar, amonestar y también testificar. En cuanto a la adoración que nace de la exposición de la verdad, mis hermanos, para adorar debemos saber qué no es adoración. Y ya les digo, como el mundo celebra la Navidad, no es adoración. Así que si nosotros celebramos exactamente como el mundo lo hace, no estamos adorando. También tenemos que, para saber qué es adorar, tenemos que saber a quién estamos adorando. Tenemos que responder a quién vamos a estar adorando. Y tercero, para entender qué es adorar, debemos entender que la adoración ya no depende de un acto tangible como en el antiguo pacto, sino tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. También debemos estar conscientes de que la falsa adoración fue un gran problema antes de la reforma. Así que es una locura regresar a esa adoración, que tiene que hacerse de esta manera, con esta forma de hacerlo. Si no tenemos esto, entonces no es Navidad. La adoración falsa era un problema antes de la reforma y es un problema hoy. Y es que cuando nosotros somos expuestos a la Escritura, también somos expuestos a la verdad. Versículo 25, tengan cuidado, Hebreos 12, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Y qué interesante que nosotros, como iglesia en general, rechacemos esto. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora
Él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, es decir, ya no tenemos esas cosas tangibles para decir que sí estamos celebrando o adorando, como las cosas creadas, ya no tenemos esto, ya no es importante esto, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Si bien la adoración en el antiguo pacto es distinta a la adoración en el nuevo pacto, Pablo está diciendo, no se olviden que el mismo que habló en el antiguo pacto es el mismo que sigue hablando hoy. La diferencia es que si nosotros creemos que vamos a salir librados por aquel que habló en la tierra, estamos muy equivocados, porque aquel que habló en la tierra va a hablar también en el cielo. Y aquel que habló en la tierra dijo, aún más yo haré temblar no solo la tierra, sino el cielo. Así que nuestra obligación es mucho más fuerte de lo que tenían en el antiguo pacto. Si nuestra adoración se basa en lo que nosotros queremos, debemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿cómo le gusta a Dios que le adoren? Y deberíamos responder esta pregunta en estas Navidades. ¿Cómo le gusta a Dios que le adoren? Para responder esa pregunta, nosotros debemos recordar que la misma voz que hizo temblar a Moisés es la misma voz que nos habla hoy. Así que rechazar eso es rechazar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando dejamos de reconocer que nuestra vida debe ser una expresión de adoración y que la palabra de Dios debe habitar abundantemente en nosotros, comenzamos a sustituir las adoraciones con prácticas externas y superficiales. Nosotros adoramos superficialmente porque no tenemos una adoración genuina. Como no tenemos una adoración en espíritu y en verdad, adoramos cualquier cosa. Y adquirimos cualquier cosa. La batalla está en hacer que la palabra de Dios abunde en nosotros, para que nuestra adoración también abunde. En lugar de que lo visual, lo externo, lo insignificante ocupe nuestro tiempo, nuestra vista y nuestros recursos, debemos centrarnos en lo que realmente honra a Dios. Una adoración genuina, profunda y fundamentada en su palabra. Es la única forma de que exista adoración. Hebreos 12:18 dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Y son las cosas que nosotros deberíamos tener en Navidad. Un servicio a los demás aceptable con temor y reverencia. Y no estar lidiando de que yo tengo la razón, tú no, yo soy más maduro, tú no. Sino que todo lo que hagamos debe ser un servicio con temor y reverencia. Y aquí viene la partecita que nos encanta decir, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que jugar con esto, pensando que lo sabemos todo y que la adoración tiene que ser como a nosotros nos gusta y como el mundo nos ha llenado, entonces tú tienes un problema. La iglesia antes de la reforma se llenó de lo externo, de lo visual, y ciertamente esa fue la única forma de adorar hasta que la reforma apareció. Es decir, si en tu casa se adoró por lo externo, por lo visual, entonces no ha llegado la reforma. Alejarse de la verdad simplemente nos hizo consumir cosas que el mundo había puesto. Así que lo que hicieron los reformadores fue regresar al hombre a mirar las escrituras. Este mundo necesita una nueva reforma, tu casa necesita una nueva reforma, tu vida necesita una nueva reforma. Tú debes saber a quién estás adorando y tu familia tiene que saber exactamente a quién está adorando. Y si tienes que quitar lo externo para que tu familia entienda que está adorando, entonces vas a quitar lo externo. Porque la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. Versículo 28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, o sea, hemos recibido esto de parte del Señor, demostremos gratitud, mediante el cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor.
La iglesia necesita regresar a la escritura. Tú necesitas entender qué estás haciendo y de qué manera lo estás haciendo. Dejando a un lado los pretextos que tengas es que a mí me gusta así, es que a los niños les gusta así. Nosotros tenemos que regresar a la escritura. Porque es la única forma que podemos tener una adoración en espíritu y en verdad. El resto va a ser cosas insignificantes. Y si hay, no sirven para nada. Y si no hay, no sirven para nada. Porque nuestra adoración está dirigida a Cristo. Y cuando nosotros nos acercamos a la Navidad, debemos estar preparando nuestro corazón para abrir la escritura, porque es la única forma de adorarlo. El problema del mundo antes de la reforma fue que un grupo de personas, apartándose de la verdad, llevó a la gente a adorar de la manera en que ellos pensaban que debería ser. Y me parece interesante que nosotros, que ya tenemos responsabilidades con otros, queriendo recordar lo que no tuvimos, o queriendo recordar lo que sí tuvimos, y tratando de que eso siga, hemos llevado a otros a adorar algo que no es en espíritu y en verdad. Nosotros nos hemos vuelto los dueños de la verdad, en base a lo que nosotros queremos hacer. Los hogares necesitan llenarse de reformadores. Los padres necesitan ser reformadores. Es decir, el mundo lo hace así, nosotros no. El mundo parece que se ha vuelto el que dirige la adoración para nosotros. Cómo tiene que hacerse, qué debes dar, qué no debes dar. Pero los cristianos no, desde el principio dijeron no. Y cuando la Navidad apareció fue para ir en contra del mundo, no para parecerse del mundo. La Navidad, vista con los ojos de los reformadores, nos llena de una verdadera adoración. No al ruido del mundo, sino a Cristo encarnado. Es el que debe reinar en nuestro corazón y en nuestra adoración. Sé que nos encantan los pesebres, pero hay una imagen que debería estar en nuestros hogares y les advierto, no vamos a poder replicarla con muñequitos o con cositas. Una imagen que habla de la verdadera adoración. Isaías 6:1, y con esto termino. Isaías 6:1 dice: En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con los 2 cubría su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con los 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Antes de seguir la lectura, imagínense un pesebre que haga esto, o una imagen en la casa que diga esto. Versículo 4: Y se estremecieron los cimientos de las umbrelas a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con carbón encendido en su mano, que había tomado del altar de las con tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, respondió. Esta es la imagen de la Navidad, de este Dios que debe ser adorado. Que dice Isaías, un trono alto y sublime, que el mismo Isaías temblaba.
Esta es la imagen de Cristo que deberíamos tener, de este Dios consumidor, del cual nosotros al acercarse a Él tendríamos que decir, estábamos perdidos. Esta es la Navidad. Y si queremos adorarlo, tenemos que adorarlo como Isaías vio cómo se tenía que adorar. El resto es cosa del mundo. No seguir viendo a este Dios temible es cosa del mundo. Pensar que lo estamos adorando, porque a nosotros nos gusta adorar de esta manera, olvidamos que este Dios es temible. Y deberíamos adorarlo con un servicio de temor y temblor.